Si ahora mismo estás corriendo para bajar peso y piensas que con sudar más vas a quemar más grasa, literalmente estás perdiendo el tiempo. Y lo peor de todo es que probablemente te estás lesionando en el proceso. Hace unos días vi a un corredor en el parque, agosto, 35 grados, corriendo con sudadera porque pensaba que sudando más iba a quemar más grasa. Y cuando lo vi me dije, este tío necesita entender cómo funciona de verdad la quema de grasa cuando corremos, porque lo que está haciendo no solo es ineficaz, es peligroso. Y justamente eso es lo que quiero compartir contigo hoy. Te voy a explicar exactamente a qué intensidad debes entrenar si quieres quemar grasa de forma inteligente, sin destrozarte, y por qué la respuesta no es lo que probablemente estás pensando. Pero antes de seguir, cuéntame algo. ¿En qué zona crees que entrenas la mayoría del tiempo? Me interesa ver cómo te ves tú mismo como corredor. La mayoría de corredores que quieren bajar peso hacen siempre lo mismo. Se abrigan de más, salen a correr a tope porque piensan que cuanto más suden, más grasa queman y se meten palizas que ni disfrutan ni pueden mantener en el tiempo. Terminan agotados, con molestias y sin ver grandes cambios en el espejo. En el fondo, tu deseo es sencillo. Quieres usar el running para perder grasa, verte mejor, sentirte más ligero y encima mejorar como corredor. Quieres entrenar de forma que tenga sentido, sin reventarte las rodillas, sin vivir a base de dietas locas y sin depender de la báscula todos los días. El problema no es que no sudes lo suficiente, ni que te falte fuerza de voluntad. El problema es que no estás entrenando en la intensidad adecuada para quemar grasa de forma eficiente y sostenible. No se trata de salir a sufrir y sudar como un loco. La diferencia real está en entender tus zonas de entrenamiento, usarlas bien y combinar las intensidades de forma inteligente para que tu cuerpo aprenda a usar grasa como combustible durante y después del entrenamiento. La gran idea es esta: no existe una única zona mágica de quema de grasa. Lo que hace la diferencia no es elegir entre zona 2 o alta intensidad, sino cómo combinas todas las zonas dentro de una semana y dentro de una misma sesión. Hay un tipo de entrenamiento que literalmente te lleva por todas las zonas de la 1 a la 5 en una sola sesión y que se está viendo como una de las formas más eficientes de quemar grasa cuando corres, el fartlek o cambios de ritmo. Cuando combinas bien las zonas bajas, donde usas sobre todo grasa, con picos de intensidad alta que disparan la quema de grasa después del entrenamiento, consigues lo mejor de todos los mundos. Gastas muchas calorías, mejoras tu motor y aumentas tu flexibilidad metabólica. Antes de hablar de ritmos, zonas o estrategias, necesitas entender cómo funciona realmente tu motor, porque tu cuerpo tiene tres grandes fuentes de energía que vienen de la comida: grasas, carbohidratos y proteínas. Y por cierto, si este tipo de explicaciones te ayudan a entrenar mejor, aprovecha ahora para suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada semana subo contenido así para que entrenes con cabeza y avances de verdad. No usas siempre el mismo combustible. Tu cuerpo elige cuál utilizar según la intensidad del ejercicio que estés haciendo. Piensa que es como un coche con tres tipos de combustible. A baja velocidad usa uno, a velocidad media otro, y cuando pisas a fondo necesita uno mucho más potente. En la mayoría de entrenamientos, tu cuerpo mezcla grasas y carbohidratos, y las proteínas solo deberían usarse como combustible en situaciones extremas, porque eso significa que estás tirando de músculo, y perder músculo es lo último que quieres si tu objetivo es perder grasa y rendir mejor. Para saber qué combustible estás usando, necesitas una referencia sencilla y accesible: tu frecuencia cardíaca, y para eso usamos un dato clave que es tu frecuencia cardíaca máxima. Lo más preciso siempre es una prueba de esfuerzo con un médico deportivo, pero como referencia rápida puedes usar la fórmula clásica de toda la vida: 220 menos tu edad. Si por ejemplo tienes 40 años, tu frecuencia máxima aproximada serían 180 pulsaciones por minuto, y con ese dato ya podemos dividir tu entrenamiento en 5 zonas. Zona 1, entre el 50 y el 60% de tu frecuencia máxima, es regenerativa, muy suave, puedes mantener una conversación sin problema. Usas sobre todo grasa, pero el gasto calórico total es bajo. Zona 2, entre el 60 y el 70%, es cómoda, ya sientes que entrenas y sigues tirando sobre todo de grasa con algo de carbohidratos, y aquí está el punto dulce entre eficiencia y duración. Zona 3, entre el 70 y el 80%, es ese punto en el que ya hablar cuesta, porque tu cuerpo necesita energía más rápida y empieza a tirar mucho más de carbohidratos. Zona 4, entre el 80 y el 90%, es un ritmo intenso como el de una carrera de 10 kilómetros. Predominan los carbohidratos, pero aparece algo clave, y es que después del entreno, tu cuerpo sigue quemando grasa durante horas gracias al efecto post-ejercicio. Zona 5, entre el 90 y el 100%, es sprint puro y duro. Solo aguantas segundos o un par de minutos, casi todo viene de carbohidratos, pero el efecto post-ejercicio sobre la quema de grasa es aún mayor. Cuando entiendes todo esto, ves que no tiene ningún sentido hablar de una supuesta zona quema grasa como algo aislado, porque lo que realmente importa es el conjunto y cómo combinas cada zona dentro de tu entrenamiento. Y aquí viene lo interesante: hay una zona concreta que casi nadie está aprovechando bien y que, si la aplicas como te voy a explicar ahora, puede multiplicar la quema de grasa incluso horas después de terminar el entrenamiento.
entrenamiento. Pero vamos por partes. Ahora que ya entiendes cómo funciona tu motor y cómo eliges el combustible según la intensidad, podemos entrar en la pregunta que todos se hacen: ¿en qué zona tienes que entrenar para quemar más grasa? La respuesta clásica de cualquier manual es entrenar alrededor del 60% de tu frecuencia máxima, lo que conocemos como zona 2, y tiene lógica porque usas mucha grasa como combustible, puedes mantener ese ritmo durante bastante tiempo y al final del día acumulas un gasto calórico muy interesante. Pero si solo entrenas en zona 2, te estás dejando fuera una parte muy potente del entrenamiento, que es la quema de grasa que se produce después del ejercicio cuando metes pequeños picos de intensidad en zona 4 y zona 5, un fenómeno que varios estudios han relacionado con un mayor consumo de oxígeno post-ejercicio y un gasto energético extra durante horas. El problema es que tampoco puedes vivir siempre en zonas altas porque te fundes, te lesionas y no recuperas, así que la clave no es elegir un bando, sino combinar intensidades para que tu cuerpo aprenda a usar lo mejor de cada sistema energético. Y aquí entra en juego uno de los métodos más prácticos, más entretenidos y más efectivos para mejorar la quema de grasa, el fartlek, que no deja de ser un juego de ritmos donde combinas zonas bajas, medias y altas dentro de una misma sesión. Imagina un fartlek de 40 minutos que cualquier corredor popular puede hacer: 5 minutos en zona 1 para calentar, 10 minutos en zona 2 para entrar en ritmo y después un bloque de 30 segundos en zona 4 seguidos de 2 minutos en zona 2 que repites varias veces hasta completar la sesión. En un solo entrenamiento has usado grasa como combustible en zonas bajas, has mejorado tu capacidad cardiovascular en zonas medias y has activado el efecto post-ejercicio con esos picos en zonas altas, así que es literalmente como tener lo mejor de todos los mundos sin destrozarte. ¿Tú has probado alguna vez un fartlek bien estructurado para quemar grasa de verdad? Cuéntamelo en los comentarios y dime qué sensaciones tuviste. Y ahora viene un punto que la mayoría pasa por alto cuando quiere quemar grasa: la nutrición, porque aquí es donde muchos corredores la lían estrepitosamente entrando en dietas súper restrictivas, quitando casi todos los carbohidratos o obsesionándose con las calorías como si fueran enemigos. Cuando haces entrenamientos con intensidades altas, necesitas carbohidratos sí o sí, porque si los quitas te vas a quedar sin combustible a mitad de sesión, tu cuerpo empezará a tirar de músculo para obtener energía, perderás masa muscular y tu metabolismo bajará, así que al final quemas menos calorías incluso estando sentado. Por eso, si vas a hacer cambios grandes en tu alimentación, lo sensato es hablar con un nutricionista deportivo que entienda las necesidades reales de un corredor y te ayude a ajustar gramos, tiempos y estrategias sin comprometer tu rendimiento. Todo esto que estamos viendo de zonas, combustibles e intensidades nos lleva a un concepto que resume muy bien lo que queremos conseguir: la flexibilidad metabólica, que es la capacidad de tu cuerpo para cambiar de forma eficiente entre grasas y carbohidratos según la demanda del entrenamiento. Un corredor con buena flexibilidad metabólica puede correr suave usando principalmente grasa y, cuando la sesión lo pide, cambiar rápido a carbohidratos sin colapsar, sin ponerse al límite y sin que el pulso se dispare como si no hubiera mañana. Si siempre entrenas a la misma intensidad, tu cuerpo pierde esa capacidad de adaptarse, pero cuando metes fartlek y combinas inteligentemente las zonas, tu cuerpo aprende a gestionar mejor los combustibles, quemas más grasa y además te conviertes en un corredor más completo, más eficiente y más resistente. Y para que lo veas claro, una semana sencilla enfocada en mejorar la quema de grasa podría ser así: lunes 30 o 40 minutos en zona 1 para regenerar, martes un fartlek combinando zona 2 y zona 4, miércoles descanso o actividad cruzada, jueves una carrera continua de 45 minutos en zona 2, viernes un fartlek corto, sábado descanso y domingo una tirada larga en zona 2 con algunos picos en zona 3. Aquí estás sumando quema de grasa durante el ejercicio, efecto post-ejercicio, mejora de la flexibilidad metabólica y progreso real como corredor, sin caer en extremos, sin lesionarte y sin sabotear tu energía por querer hacer más de la cuenta. Con una estructura así, entrenando 3 o 4 veces por semana, lo que vas a notar no es magia, es simplemente fisiología aplicada. Después de 4 a 6 semanas, empiezas a sentirte más ligero al correr, tu frecuencia cardíaca baja para el mismo ritmo, puedes mantener velocidades que antes te parecían imposibles sin ir ahogado y el peso y el porcentaje de grasa empiezan a moverse, pero sobre todo notas que tienes más energía en tu día a día. Llegas al final de tus entrenamientos cansado, sí, pero no destrozado, y lo más importante es que entiendes que esto no va de tener 2 semanas perfectas, sino de acumular meses de consistencia. No se trata de sufrir por sufrir, se trata de entrenar con cabeza, conciencia y con una hoja de ruta clara para ver resultados a medio y largo plazo. Y si quieres entender todavía mejor por qué la zona 2 es tan clave en este proceso, mírate ahora este vídeo que te dejo aquí: correr en zona 2, lo que nadie te cuenta y necesitas saber. Te vas a encajar perfecto con todo lo que acabamos de ver.